Imaginen por un momento el imperio más extenso que haya existido jamás en América. Un territorio que se extendía por miles de kilómetros, desde las costas del Pacífico hasta las selvas y montañas más inaccesibles, unido no por carros ni caballos, sino por senderos de piedra que desafiaban abismos, nieves eternas y desiertos. Un imperio sin escritura alfabética, sin papel, sin tinta, y aún así, un imperio capaz de gobernar, administrar, censar poblaciones, organizar ejércitos y responder a crisis con una rapidez que dejó perplejos incluso a los europeos. La pregunta surge de inmediato. ¿Cómo era posible? Cuando los españoles llegaron a los Andes en el siglo XVI, traían una idea muy clara de lo que significaba el poder. Para ellos, gobernar implicaba documentos escritos, leyes en pergamino, firmas, sellos y archivos. Creían firmemente que sin escritura no podía existir un verdadero Estado. Por eso, al observar el mundo inca, asumieron que estaban frente a una civilización avanzada en lo arquitectónico, pero primitiva en lo intelectual. Un error que marcaría toda la historia posterior. Lo que los conquistadores no comprendieron fue que el imperio inca no carecía de un sistema de información. Simplemente utilizaba uno que ellos eran incapaces de leer. Mientras los españoles dependían del papel, los incas confiaban en algo mucho más resistente, adaptable y difícil de destruir: cuerdas, colores y nudos. El quipú. Durante siglos, el quipú fue descrito como una simple herramienta contable, un rudimentario sistema para llevar registros numéricos. Sin embargo, esta visión resulta hoy insuficiente. Cada quipú estaba compuesto por una cuerda principal, de la cual colgaban decenas, a veces cientos de cuerdas secundarias. En ellas se realizaban nudos de distintos tipos, en diferentes posiciones, con variaciones de color, torsión y longitud. Nada era arbitrario. Cada detalle contenía información. El imperio inca funcionaba como un organismo vivo. Desde Cusco, su corazón político y ceremonial, se emitían órdenes que debían llegar a regiones situadas a cientos o incluso miles de kilómetros. Para lograrlo, los incas construyeron una de las redes de caminos más impresionantes del mundo antiguo, el Capac Ñan. Más de 40.000 kilómetros de rutas perfectamente trazadas, con puentes colgantes, tambos de descanso y puntos de relevo estratégicamente ubicados. En estos caminos corrían los chasquis, mensajeros entrenados desde jóvenes para recorrer grandes distancias a velocidad constante. No eran simples corredores. Eran parte de una maquinaria informativa diseñada para que los mensajes nunca se detuvieran. Cada chasqui corría solo un tramo y entregaba la información al siguiente, permitiendo que los mensajes viajaran a velocidades que, para la época, resultaban extraordinarias. Pero aquí surge el verdadero misterio. ¿Qué llevaban esos mensajeros? No solo mensajes verbales. Llevaban quipus, y esos quipus no eran objetos que cualquiera pudiera interpretar. Existía una élite especializada dentro del imperio, los quipu camayoc, los maestros del quipú. Eran funcionarios altamente entrenados, responsables de crear, leer e interpretar estos complejos sistemas de datos. Su formación comenzaba desde la infancia y requería años de aprendizaje. No solo memorizaban patrones, sino que dominaban un lenguaje estructurado que combinaba matemática, simbolismo y memoria oral. Los quipucamayok registraban censos, tributos, producción agrícola, movimientos militares, genealogías, leyes y acontecimientos históricos. En otras palabras, el quipú funcionaba como la memoria administrativa del imperio. Sin él, el Estado inca no podía existir. Cuando los españoles irrumpieron en este sistema, no entendieron lo que tenían delante. Veían cuerdas sin sentido. No las consideraban peligrosas. Y precisamente ahí radicó uno de sus mayores errores. Mientras destruían templos y quemaban documentos escritos de otras culturas, los quipus sobrevivían, ocultos a plena vista, porque nadie los consideraba una amenaza real. Sin embargo, para los incas, esos nudos contenían algo mucho más valioso que el oro. Contenían información, y en un contexto de invasión, la información era poder.
A medida que el avance español se hacía inevitable, los Quipucamayoc comenzaron a actuar con cautela. Algunos quipus fueron destruidos deliberadamente para evitar que los invasores accedieran a datos sensibles. Otros fueron ocultados. Y existe evidencia histórica de que ciertos quipus continuaron circulando incluso después de la caída formal del imperio, transmitiendo información de manera encubierta entre comunidades sometidas. Los españoles jamás lograron descifrar completamente este sistema. Dependían de intérpretes, traducciones parciales y relatos fragmentados. Mientras tanto, los incas seguían comunicándose en un lenguaje que escapaba al control colonial. No era una resistencia armada, pero sí una resistencia informativa, silenciosa, invisible, profundamente efectiva. Aquí comienza una historia que rara vez se cuenta. No la de la conquista rápida y total, sino la de un imperio que, incluso derrotado militarmente, logró preservar parte de su conocimiento, su organización y su memoria, a través de un sistema que el invasor nunca entendió del todo. Una red de mensajeros, nudos y códigos que burló la conquista de una forma que la historia tradicional apenas ha comenzado a reconocer. Para entender por qué el quipu fue tan efectivo, primero, hay que comprender la magnitud del sistema que lo sostenía. El imperio inca no era solo un conjunto de territorios dominados, era una red perfectamente sincronizada. Cada decisión tomada en Cusco debía viajar rápido, sin errores, a lugares donde la geografía parecía diseñada para impedir cualquier forma de comunicación, y aún así, funcionaba. El Gapacñán no era simplemente un camino. Era una infraestructura estatal planificada con precisión. Atraviesa cordilleras, cruza desiertos, bordea selvas y conecta regiones culturalmente diversas bajo una misma administración. No existía nada comparable en América en ese momento. Incluso para los europeos, acostumbrados a calzadas romanas, la red inca resultó desconcertante. A lo largo de estos caminos se distribuían los tambos, centros de descanso y abastecimiento donde los chasquis podían reponer fuerzas. Estos mensajeros no improvisaban, corrían con disciplina militar, siguiendo rutas establecidas, con tiempos medidos. Cada tramo estaba calculado para maximizar velocidad y reducir errores. El mensaje nunca se detenía. El imperio nunca quedaba incomunicado. Los chasquis no solo memorizaban mensajes verbales, transportaban quipus cuidadosamente enrollados, protegidos del clima y del desgaste. Estos quipus podían contener órdenes administrativas, registros de producción, alertas militares o instrucciones específicas para autoridades locales. En un mundo sin escritura alfabética, esto permitía algo extraordinario: transmitir información compleja sin depender de la memoria individual. Aquí es donde la visión tradicional falla. Durante mucho tiempo se creyó que el quipu solo servía para contar. Hoy sabemos que esa idea es limitada. Investigaciones recientes han demostrado que la combinación de colores, tipos de nudos, dirección del hilado y posición en la cuerda principal formaban patrones consistentes. Patrones que no se explican solo con números. Algunos quipus presentan estructuras demasiado complejas para ser simples registros contables. Hay secuencias repetidas, agrupaciones simbólicas y variaciones que sugieren narración, clasificación jerárquica y posiblemente conceptos abstractos. No era un sistema improvisado, era un lenguaje estructurado, adaptado a la lógica andina. Los Quipucamayoc eran los únicos capaces de interpretar plenamente estos códigos. Su rol era comparable al de escribas, archivistas y estrategas de información al mismo tiempo. No solo registraban el pasado, organizaban el presente y facilitaban el futuro del imperio. Sin ellos, la administración colapsaba. Cuando los españoles capturaron Cusco, asumieron que habían decapitado el sistema de poder. Pero el error fue creer que el poder residía únicamente en la capital. En realidad, la fuerza del imperio inca estaba distribuida. Vivía en sus caminos, en sus comunidades y en sus redes de información. Mientras los conquistadores buscaban documentos escritos, los quipus seguían circulando. Mientras interrogaban a curacas, los mensajes viajaban por rutas alternativas.
Mientras imponían nuevas autoridades, los antiguos sistemas de comunicación continuaban operando en la sombra. El imperio ya no era visible, pero aún estaba activo. Existen registros coloniales que mencionan la preocupación de los españoles por estos objetos. Algunos cronistas comenzaron a sospechar que los quipus ocultaban información peligrosa. En respuesta, se ordenó su destrucción sistemática. Miles fueron quemados, cortados o enterrados. Aún así, no lograron erradicarlos por completo. En comunidades alejadas, los quipus siguieron siendo utilizados durante décadas, incluso siglos. No siempre para administrar un imperio inexistente, sino para preservar la memoria colectiva, las genealogías, los derechos territoriales y los relatos históricos desde una perspectiva indígena. Era una forma de resistencia cultural, silenciosa pero persistente. Aquí aparece una idea clave que cambia por completo la narrativa tradicional. La conquista no fue un evento instantáneo, sino un proceso largo, lleno de fisuras, malentendidos y resistencias invisibles. El quipu fue una de ellas. No derrotó a los españoles en el campo de batalla, pero les negó algo fundamental: el control absoluto de la información. Mientras los europeos escribían la historia en papel, los incas la seguían tejiendo en hilo. Y aunque gran parte de ese conocimiento se perdió, lo que sobrevivió basta para demostrar que el imperio inca no fue una civilización ingenua ni tecnológicamente inferior. Fue una sociedad que entendió algo esencial: quien controla la información, controla el poder. Entraremos en el momento más crítico de esta historia: el choque directo entre la lógica escrita europea y el sistema de conocimiento andino, y cómo esa incomprensión permitió que los quipus se convirtieran en una herramienta de resistencia durante los años más oscuros de la conquista. Cuando los españoles avanzaron sobre el Tahuantinsuyo, lo hicieron con una certeza absoluta. La escritura alfabética era sinónimo de civilización, de orden y de verdad. Todo aquello que no encajara en ese marco era, automáticamente, inferior. Ese prejuicio fue su mayor ventaja inicial, y también su punto ciego más peligroso. Para los conquistadores, un imperio sin libros no podía sostenerse. No comprendían cómo una estructura tan vasta podía funcionar sin archivos escritos, sin decretos firmados, sin crónicas oficiales. Esta incomprensión les llevó a cometer un error estratégico monumental. Subestimaron el sistema de información inca. Los quipus no solo fueron ignorados, fueron ridiculizados. Cronistas tempranos los describieron como simples cuerdas de pastores, herramientas rústicas incapaces de transmitir ideas complejas. Esa visión se impuso durante siglos en la historiografía occidental. Pero mientras tanto, en la práctica, los quipus seguían cumpliendo su función. Durante los primeros años de la ocupación, los españoles dependieron de intermediarios indígenas para administrar territorios, recaudar tributos y mantener el orden. Muchos de esos intermediarios eran antiguos quipu camayoc o trabajaban directamente con ellos. La información que fluía hacia las autoridades coloniales no siempre era completa, ni neutral, ni inocente. Aquí surge una hipótesis respaldada por documentos coloniales tardíos. Los maestros del quipu comenzaron a manipular conscientemente la información. No se trataba de rebelión abierta, sino de control silencioso. Datos incompletos, censos alterados, rutas mal descritas, tiempos exagerados o minimizados. Pequeños ajustes que, acumulados, generaban confusión administrativa. Los españoles, acostumbrados a confiar ciegamente en los registros escritos, no sospechaban que estaban operando sobre una base de información distorsionada. Y cuando comenzaron a sospechar, ya era tarde. El sistema que intentaban dominar no funcionaba según sus reglas. Ante esta situación, la respuesta colonial fue drástica. A mediados del siglo XVI, se emitieron órdenes explícitas para confiscar y destruir quipus. Se los consideró instrumentos de idolatría, de engaño y de conspiración. En algunos casos, poseer un quipu se convirtió en delito.
Pero destruir un objeto no equivale a destruir el conocimiento. Los quipus no eran solo cuerdas. Eran una práctica, una tradición, una forma de pensar. Aunque miles fueron eliminados, el saber sobrevivió en la memoria de quienes los habían aprendido a leer y a crear. Existen testimonios de uso clandestino de quipus en comunidades andinas durante generaciones posteriores a la conquista. Ya no para gobernar un imperio, sino para preservar genealogías, acuerdos comunales, historias prohibidas y derechos territoriales frente a autoridades coloniales. Era una forma de resistencia que no dejaba huellas evidentes. Mientras los españoles imponían archivos notariales y documentos legales, muchas comunidades seguían confiando en sistemas paralelos de registro, dos mundos coexistiendo, uno visible y otro oculto, uno oficial y otro real. Este choque entre sistemas de conocimiento no fue solo técnico, fue profundamente cultural. Para la mentalidad europea, el conocimiento debía fijarse en palabras. Para el mundo andino, podía vivir en patrones, ritmos, colores y tensiones. No era menos preciso, solo distinto. Hoy, investigaciones interdisciplinarias están comenzando a confirmar lo que durante siglos se negó. Estudios estadísticos, análisis computacionales y comparaciones etnográficas han demostrado que ciertos quipus presentan estructuras coherentes que no pueden explicarse únicamente con números. Algunos parecen seguir lógicas narrativas, otros jerárquicas, otros incluso fonéticas. Esto no significa que ya sepamos leer los quipus como un libro. Significa algo más inquietante, que durante siglos se descartó un sistema completo de conocimiento por no encajar en los parámetros occidentales. La conquista no solo fue territorial, fue epistemológica. Se impuso una forma de entender el mundo y se silenció otra. El quipu quedó atrapado en ese proceso, reducido a curiosidad arqueológica, cuando en realidad fue una herramienta viva de poder, memoria y resistencia. Y aquí surge la pregunta más incómoda. Si los quipus no hubieran sido destruidos, ¿cuánto de la historia del imperio inca sería hoy diferente? ¿Cuántas versiones alternativas del pasado existirían, contadas desde dentro y no desde la mirada del conquistador? Entraremos en el presente, en lo que queda, en lo que se está redescubriendo y en por qué el quipu ya no es solo un objeto del pasado, sino una clave para repensar qué entendemos por conocimiento, resistencia y civilización. Durante siglos, el quipu fue tratado como un vestigio muerto, un objeto curioso colgado en vitrinas de museo, separado de su verdadero significado. Pero la historia no terminó con la conquista, ni con la quema de cuerdas, ni con la imposición del alfabeto. El quipú sobrevivió porque no dependía solo del objeto, sino de la mente que lo comprendía. En comunidades andinas aisladas, el conocimiento quipú no desapareció de inmediato. Se transformó, se volvió discreto, se adaptó. En algunos lugares se utilizó para registrar deudas comunales, acuerdos de tierras, linajes familiares. No como desafío abierto al poder colonial, sino como una forma de mantener continuidad en un mundo que había sido violentamente reordenado. Los españoles nunca lograron erradicar completamente el sistema porque nunca lo entendieron del todo. Esa fue la paradoja. Su desprecio inicial les impidió ver el peligro real, que el imperio que creían derrotado aún se comunicaba, aún recordaba, aún se organizaba en silencio. En el siglo XXI, esta historia comienza a reescribirse. Investigaciones recientes han demostrado que muchos quipus no siguen patrones puramente numéricos. Existen secuencias repetidas, jerarquías de colores, combinaciones de torsión que apuntan a estructuras complejas. Algunos científicos sostienen que ciertos quipus funcionaban como bases de datos relacionales, algo impensable para una sociedad considerada primitiva durante tanto tiempo. Más inquietante aún es la posibilidad de que solo estemos viendo la superficie, que los quipus conservados sean versiones incompletas, fragmentos de un sistema mucho más amplio que fue deliberadamente destruido. Si esto es cierto, entonces una parte fundamental de la historia americana fue borrada no por el paso del tiempo, sino por decisión humana. El quipu
nos obliga a cuestionar una idea profundamente arraigada: que la escritura alfabética es la única forma legítima de conocimiento complejo. El imperio inca demuestra lo contrario. Gobernó millones de personas, coordinó ejércitos, administró recursos, transmitió leyes y memoria histórica sin una sola letra escrita. No por carencia, sino por elección cultural. Esto cambia la forma en que entendemos la conquista. No fue simplemente el choque entre tecnología avanzada y atraso. Fue el choque entre dos sistemas de información incompatibles, donde uno se impuso y el otro fue silenciado. Pero no derrotado del todo. Hoy, cada quipú que se estudia, cada patrón que se descifra, es una pequeña recuperación de esa voz perdida. No para idealizar el pasado, sino para comprenderlo en su verdadera complejidad. El quipú no fue magia, ni mito. Fue ingeniería cognitiva. Fue estrategia. Fue resistencia. La gran ironía es que aquello que los conquistadores despreciaron como cuerdas sin sentido pudo haber sido una de las razones por las que el imperio no colapsó tan rápido como ellos esperaban. Mientras buscaban documentos, el conocimiento viajaba en hilos. Mientras imponían papel, la memoria se escondía en nudos. La historia del quipú no es solo una historia inca, es una advertencia universal. Nos recuerda que el poder no siempre reside en las armas, ni en los libros, ni en la tecnología visible. A veces reside en sistemas que no sabemos leer, pero que funcionan igual. Quizás el mayor triunfo del quipú no fue burlar a los conquistadores en su tiempo, sino sobrevivir lo suficiente para obligarnos hoy a replantear todo lo que creíamos saber sobre civilización, inteligencia y progreso humano. Y tal vez, en esos nudos que aún no comprendemos del todo, siga guardada una versión de la historia que todavía espera ser contada,